Vamos a continuar con la unidad de máquinas frigoríficas. Y en estas máquinas frigoríficas vamos a hablar de la producción de frío, el ciclo de trabajo, las partes de instalación frigorífica y también vamos a hablar de los refrigerantes con sus condiciones y el funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, las máquinas frigoríficas tienen el objetivo de quitar calor a ciertos cuerpos a fin de conservar a menor temperatura que el ambiente externo y utiliza para ello sustancias en el cual hacen ese trabajo. Y ese trabajo justamente de quitar calor a una temperatura baja y lo lleva justamente a una temperatura más elevada, o sea que a una fuente más elevada, que es el medio ambiente. Y estos son los refrigerantes. Esta sustancia que opera dentro de la máquina frigorífica tiene la propiedad justamente de quitar calor al cuerpo más frío y servir de vehículo para el traslado del mismo a la fuente caliente y ceder a dicho lugar en el medio ambiente el calor, ¿verdad? Entonces, este proceso frigorífico por el que se utiliza y se descarga el calor en el medio, entonces se envía el calor del cuerpo más frío, en donde se sustrae ese calor a temperatura hasta llevarla justamente a descargar. Y para eso justamente no se tiene que desgastar bastante trabajo del necesario, ¿verdad? Justamente para realizar esta sustracción de calor. Y el coeficiente de eficacia justamente es esa, donde vemos la cantidad sustraída de calor del cuerpo frío dividido justamente el trabajo que llegamos a utilizar para quitar ese calor. Entonces, el coeficiente de eficacia vendría a ser la división de ambos, en donde justamente se hace eh, esa relación. Bueno, la refrigeración entonces es un proceso termodinámico en donde se sustrae el calor de un cuerpo o un espacio, disminuyendo justamente la temperatura. Y esos fluidos, que son los refrigerantes, que son utilizados para extraer justamente la energía promedio del espacio, tienen esa propiedad de evaporarse a bajas temperaturas y presiones positivas. Bueno. Entre los tipos de refrigerantes está el amoníaco o anhídrido de carbono, el anhídrido sulfuroso, el cloruro de etilo, el cloruro de metilo, el isobutano, el éter dimetílico, el flúor y los freones. Posteriormente a esto, entonces vamos a ir viendo cómo se realiza un ejercicio relacionado a los freones. Y estas son unas condiciones de los refrigerantes justamente que tienen que cumplir. No ser explosivas, no ser justamente tampoco inflamables al solo contacto del aire, tampoco debe tener una elevada temperatura crítica para permitir la condensación a temperatura ambiente, tiene que tener un volumen específico reducido de ese refrigerante, no debe ser nocivo a la salud ni tiene que tener olor desagradable, tiene que tener alta estabilidad química o variaciones de presión y temperatura, no tiene que producir acción corrosiva sobre metales y tiene que ser fácil individualizar el escape, por ejemplo, en su olor se puede individualizar justamente ese, si es que tuvo o no escape el refrigerante, bajo punto de ebullición y condensación o alto calor latente y de vaporización. Entonces vemos los freones, que son los clorofluorocarbonados, en donde se tiene en cuenta justamente primero la X, que es el carbono, el I, que es el hidrógeno, y la Z, que es el flúor. Entonces, X es el número de carbono menos 1, Y es el número de hidrógeno más 1, y la Z es el número de flúor en sí.
se tiene en cuenta justamente este criterio en donde el carbono es primero, segundo el hidrógeno, el flúor y el cloro. Se va a mirar un poco bien de qué es lo que vamos a ir hablando. Entonces, vemos que, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a meter justamente la relación de R125, dice, en donde se puede ver justamente que decía que se tenía que primeramente bueno, decía la nomenclatura, acá vemos, ¿verdad? Dependiendo, esta nomenclatura es cuando se tiene justamente un diagrama, en este caso, ¿verdad? Y decía que en este caso tenemos 2 de carbono, si es que vamos a fijarnos en el gráfico. Luego tenemos 1 de hidrógeno y por último tenemos 5 de flúor. Se dice en la nomenclatura que el carbono era menos 1. Menos 1. Entonces quedaría solamente un carbono. Luego decía que aquí se le sumaba 1 más de hidrógeno y quedan 2 de hidrógeno. Y esto ya va a ser igual, ¿verdad? En donde se va a ver que 5 de flúor va a ser 5 de flúor. Entonces termina siendo la descripción un refrigerante 125. En cambio, si es que tenemos ya nuestro refrigerante 125, entonces teniendo en cuenta ese refrigerante 125, entonces decimos que tenemos un carbono, entonces se le tiene que sumar 1. Va a quedar entonces 2 carbonos. Y posterior a esto, entonces va a ser 2 de hidrógeno. Si es que vemos aquí, ¿verdad? Se le resta 1 y va a quedar solamente un hidrógeno. Y esto va a quedar igual. Entonces, para graficar, ya una vez que tenemos el radical, ¿verdad? Vamos a dibujar 2 de carbono. Acá está 1, 2 y 1 de hidrógeno. 5 de flúor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería entonces la parte de este ejercicio relacionado a los freones. Y luego tenemos el ciclo termodinámico del amoníaco en relación justamente a la presión y el volumen. En este caso, ¿qué es lo que se va a visualizar en este ciclo? Lo que se hace es justamente una compresión, inicia justamente desde el compresor del amoníaco, donde se licúa dentro de ese cilindro y se reduce el volumen dentro de la misma. Una vez que se licúa y pasa al estado gaseoso, entonces se condensa el vapor del amoníaco y posterior a eso pues, se tiene una pérdida de presión. Se baja la presión y hace que sufra justamente esa pérdida de presión para que ingrese dentro de la válvula y haga el ingreso en la vaporización, en el evaporador, para que pueda hacer la sustracción de calor justamente, ¿verdad? Y vemos que es una expansión adiabática de AA y de AAB es una expansión isotérmica porque hay una vaporización. De BAC es una compresión adiabática, o sea, no tiene pérdida de calor. Y de CAD es una compresión isotérmica en la condensación. Bueno. Y acá vemos el diagrama justamente de entropía y la temperatura, en donde vemos que la compresión adiabática se hace desde BAC y se eleva la temperatura y la presión justamente para entrar dentro del condensador. Una vez que la presión y la compresión constante hace que se ceda el calor, ¿verdad?
y luego se expanda justamente adiabáticamente, llegando a lo que va a ser esta expansión adiabática es dentro de una válvula de expansión. Y esto es dentro de lo que es un evaporador de A a B. Y vemos la vaporización a temperatura constante, ¿verdad? Donde vemos que la compresión adiabática del fluido es de B a C y la condensación es de C a D, en donde se ve que hay una reducción prácticamente de entropía y una constante de temperatura, en donde se hace la expansión para que se pueda realizar justamente el descenso de la temperatura y se pueda realizar en el condensador para enviar posteriormente otra vez al evaporador. Existen 3 métodos de producción de frío: las de compresión, absorción y eyector, en donde el de compresión justamente es utilizando el compresor mediante el pistón que está dentro de cada cilindro y se lleva posteriormente al condensador para enfriarlo con agua. Las de absorción justamente son ya relacionadas ya a lo que es el amoníaco, en donde se mezcla este refrigerante con el agua dentro de un dispositivo de separación y dentro de eso entonces posteriormente se somete a temperatura, o sea que se le transfiere calor para que pueda otra vez hacer la separación del amoníaco del agua, de esa mezcla, y pueda justamente subir en lo que va a ser el condensador, ¿verdad? Posterior a eso, entonces pasa ya a una trampa en donde se va a utilizar dentro el ingreso para el evaporador. Y el eyector justamente es un conducto en donde la corriente del vapor se hace por una depresión en el difusor que tiene una forma de tobera y dentro de ella entonces dicha depresión cae en forma de lluvia, haciendo que se pueda enfriar el resto del líquido y pasando justamente posteriormente al condensador. Entonces, los elementos principales de la máquina frigorífica es el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Y vemos primeramente la máquina industrial, en donde vemos que ingresa dentro del compresor, que está en la primera máquina que vemos, y entra a menos 12 grados a una presión de 1,38 atmósferas. Se abre la válvula de admisión, ingresa nuestro amoníaco, se cierra y se llega a comprimir, ascendiéndola, en donde se va a ver que este licuado dentro de lo que se va a hacer dentro del cilindro llega a 100 grados y una presión de 10,9. Entonces, con una baja temperatura y presión, una vez licuado se aumenta la presión y la temperatura para el ingreso del condensador. Una vez en el condensador, esto le envuelve al serpentín el agua que vemos en forma de lluvia, que está a 18 grados, y posteriormente tiene un colector también esta agua que vamos a ir recirculando para utilizar. Asimismo, este amoníaco se colecta en un colector del amoníaco, el refrigerante de la máquina frigorífica, en donde se puede ver un nivel de ese amoníaco, ese refrigerante que está dentro del circuito. Y posterior a esto, se va a ingresar dentro de la válvula de expansión, bajando la presión justamente. Una vez que baja, ingresa al evaporador a menos 15 grados y va sustrayendo justamente el calor del evaporador para poder mantenerla y salir posteriormente otra vez al compresor y repetir todo el ciclo. Luego tenemos el de salmuera. Esta que es de salmuera, entonces solamente la sustitución sería justamente el baño que tiene la salmuera dentro del evaporador, o sea que este serpentín de evaporador está sumergido dentro de una salmuera, dentro de agua con sal, y inicia también en lo que vendría a ser
el compresor. Y este compresor entonces podemos ver, ¿verdad? Que una vez que se licua, entonces se hace el condensado, ya tiene una válvula de ingreso para el condensado, ingresa al expansor e ingresa posteriormente al evaporador, donde hace que la condensación del agua se mantenga baja y se pueda sustraer la mayor cantidad de calor también dentro del evaporador a mayor tiempo. Una vez que esa salmuera, en este caso, se llegue a tener un punto de saturado ya de lo que es la mantención de ese condensado de agua, se hace una recirculación a través de una bomba en lo que es ya la cañería de salmuera para poder reingresarla dentro de ella. Entonces, esas serían las máquinas de salmuera. Y las de absorción, como vemos, ¿verdad? Empezamos siempre lo que es del compresor, que en este caso no tiene, y ese sería un dispositivo de absorción y de separador, ¿verdad? Tenemos el amoníaco, donde ingresamos en el dispositivo de absorción y mezclamos el agua con el amoníaco. Posterior a esa se va al separador, en donde obtiene una transferencia de calor para poder ebullir, y lo primero que va subiendo por la diferencia de densidad es el amoníaco, o sea, el gas de ese amoníaco, y ese gas que tiene menor densidad que el agua, entonces hace el ingreso dentro del condensador. Una vez que el amoníaco se condensa, ingresa en la trampa o dispositivo de expansión para el ingreso posterior al evaporador para la sustracción de calor de lo que vendría a ser este recinto de temperatura baja. Y vemos también que el aire acondicionado se utiliza también similar a las neveras, que fue descubierto por Carrier en 1902, en donde vio en una estación de Pittsburgh mucha niebla y dijo él justamente que podía hacer pasar justamente o secar ese aire. Entonces ahí vino justamente la idea de la fabricación y cantidades del aire acondicionado. Por ello que su objeto es regular la humedad, funciona mejor cuando está limpia, aireada, ventilada. Entonces vemos justamente ya el aire acondicionado, en donde ingresa, ¿verdad?, de medio las rejillas, el aire de la habitación, y esto prácticamente al tocar el refrigerante, que es prácticamente lo que está dentro de lo que es el evaporador, va a ir devolviendo, ¿verdad?, ya el aire más frío. Posterior a ese, el aire caliente se va a ir suministrando, enviando hacia atrás a través del ventilador, y en el condensado justamente que vemos nosotros ya que es la temperatura o la humedad que va quitando el recinto. Entonces todo el agua que vemos gotear del condensador justamente ya es la humedad que saca de la habitación. Y luego tenemos las pilas de hidrógeno, también denominadas pilas de combustible, que vamos a ir viendo justamente en la siguiente última clase, que se ve justamente que era el ingreso del hidrógeno en una de sus partes, y el hidrógeno en sí, una vez que obtenemos por medio de hidrólisis alcohol, algún hidrocarburo, algún alcohol, una electrólisis, una fotólisis de agua. Entonces, al obtener el hidrógeno, suministramos en un lado de la pila, y hace que el hidrógeno se divida en protón y electrón, en donde el electrón pasa en el ánodo y enciende la lámpara. Posterior al protón aparece en la membrana electrolítica, en donde del otro lado suministramos oxígeno, en donde se le va a reaccionar con el protón
hidrógeno que tenemos dentro de la membrana, dando como residuo el vapor de agua o calor también que puede tener. Como les mencioné, los tipos de obtención de hidrógeno se hace de cualquiera de las cinco clases, donde se ve que justamente de hidrocarburos, en este caso el metano, que podemos tener también obtención de hidrógeno, de alcohol, se puede obtener hidrógeno, también se puede hacer por composta en biohidrógeno, o la fotólisis utilizando un catalizador de molibdeno, donde se puede utilizar también para obtener hidrógeno, o el agua en sí, de la electrolisis del agua para obtener directamente el hidrógeno. Esto sería en el ánodo de la reacción en la pila, donde ese hidrógeno, el electrón de ese hidrógeno que tenemos, entonces tenemos más el electrón. Y en el cátodo, entonces tendríamos el oxígeno más el protón de nuestro hidrógeno, más el electrón, que vamos a ir viendo que esto termina en una reacción donde el hidrógeno más el oxígeno da agua justamente como residuo. Y vemos acá de forma más dinámica el ingreso de ese hidrógeno que se subdivide y saca el electrón y el protón que compone el hidrógeno. Y aquí como ingresa el oxígeno y se va a reaccionar con el hidrógeno para dar vapor de agua. Así que eso sería todo. Y cualquier duda o consulta, tienen que agendarse también para la tarea que tenemos justamente para la próxima clase. Y eso es todo.